Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saludo aquí desde Orizaba, Veracruz. Ahora les vengo trayendo un nuevo artículo que es un tema muy controversial últimamente en lo que es en el paciente crítico, que se trata acerca de lo que es la insuficiencia suprarrenal en el paciente crítico. Pues bueno, es un artículo de revisión que sería muy interesante tocar algunos conceptos. Como saben, yo soy este residente Eric, aquí ya de segundo año del servicio de urgencias y pues bueno, vamos a empezar. Hablando un poquito de la definición, es una enfermedad crítica que condiciona un trastorno funcional y transitorio del eje suprarrenal, que esta condiciona una producción insuficiente del cortisol. ¿Esto qué implica? Bueno, cuando tienen un paciente con inestabilidad hemodinámica, a pesar de que lo han restituido adecuadamente con los líquidos y que aún sigue persistiendo con la inflamación y no tiene una causa clara de lo que es el paciente, pues obviamente hace sospechar que esta es una entidad que se puede estar presentando en su paciente. Les dejé dos imágenes que son ilustrativas de lo que es la zona de la glándula suprarrenal. Podemos ver como la zona glomerular es donde se secreta aldosterona, la zona fascicular y la zona reticular es donde se secreta lo que es el cortisol y los andrógenos. Por lo general la médula son las catecolaminas y pues bueno, aquí un corte un poquito más específico, ¿no? Del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos lo que es el eje, recordando que el hipotálamo tiene lo que es la hormona liberadora de adenocorticotropina, que es la inicial que inicia lo que es este proceso, pasando lo que es a la ACTH, que es la hormona adenocorticótropa, y esta va a su vez a llegar a lo que es la corteza suprarrenal, y secretando lo que es el cortisol. Recordando nada más una de las secciones que, bueno, interactúa a través de la glucogénesis, lo que es la movilización de proteínas, movilización de grasas y lo que es la estabilización de los lisosomas, ¿no? Recordando que es un feedback negativo, que es algo importante que se tiene que saber para que este se pueda estar secretando. Pero, ¿qué es lo que pasa en el paciente cuando ya tiene una entidad crítica? Se hace trauma, se hace infección, se hace inflamación. Bueno, se va a categorizar en dos fases. Vamos a tener una fase aguda donde los cambios son a nivel periférico. Y esto hace que lo que es el cortisol periférico se adapte a los tejidos vitales para que estos puedan ser aprovechados. Y una vez que se termina esta reserva, entramos a lo que es una fase crónica, que estos son los que es a nivel central, como se ha acabado de explicar anteriormente. Por lo general, una fase crónica lo podemos definir en los pacientes que no recuperan, pero tampoco fallecen. Son esos pacientes que se encuentran en el limbo y que realmente no sabemos muy bien exactamente del por qué no mejoran. ¿Qué se ha propuesto? Les puse este diagrama que creo que es un poco ilustrativo. Por lo general, el problema lo están asociando con lo que es el receptor del cortisol. Recordando que los glucocorticoides se difunden fácilmente a través de la membrana plasmática de las células que están bajo injuria o bajo inflamación. Estos se unen a lo que es el receptor citoplasmático, lo que se llamaría lo que es el receptor de glucocorticoides. Aquí en el diagrama lo podríamos ver como el GCR, que son un complejo que van a formar, que va a ser el complejo de glucocorticoides, se transporta al núcleo, donde por ahí, por lo general, hace una dimerización y posteriormente ejerce su efecto en dos formas, ¿no? El primer efecto se llama la transactivación, donde el complejo de receptor con el glucocorticoide se une a los sitios específicos del ADN llamados elementos de respuesta a glucocorticoides. Ahí lo ponen como los GRE, que está ilustrado en el número uno. Y estos regulan la transcripción en dos vías, que se podría decir de una vía directa o una vía indirecta. Un segundo lugar que podemos ver es un proceso denominado transrepresión, donde los glucocorticoides inhiben la función del factor de transcripción.
Estos glucocorticoides también pueden inhibir la transcripción de citocinas proinflamatorias indirectamente. Abajo, de color amarillo, tenemos lo que son los IKA beta, que son unos receptores que interfieren con la capacidad de función del factor de transcripción, que es donde se puede ver en el número 2. Posteriormente se pueden unir directamente a los factores de transcripción, que los factores de transcripción se encuentran en el número 3. Una vez que los factores de transcripción, pues recordando que son esenciales en lo que es la expresión de genes de las células proinflamatorias, al momento de interferirse con la capacidad de los factores de transcripción para unirse a sus sitios de unión, denominados como lo que son los factores TRE, lo tenemos en el número 4, estos impiden que ocurra una transcripción génica inducida por el factor de transcripción. Esto se cree que es responsable de la mayoría de los efectos adversos de los glucocorticoides, mientras que la transactivación media muchos efectos adversos con el uso crónico de ellos. Por estas dos vías no se tiene exactamente bien delimitado cómo se relacionan la activación y la desactivación o cuál es el paso necesario para ir a estas dos vías. ¿Qué es lo que va a condicionar en nuestra entidad? Pues bueno, va a condicionar lo que es una primera fase donde se liberan las catecolaminas, tener un trauma, tiene una lesión, tiene una infección, esto es de segundos, y recordando que esto va a aumentar las concentraciones plasmáticas posteriormente los minutos que siguen. ¿Qué pasa cuando hay liberación de las catecolaminas? Pues recordando que vamos a tener lo que es un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco y un aumento de la presión arterial. Las acciones de los glucocorticoides tienen como objetivo lo que es favorecer la lucha contra el agente estresante, ¿no? Que es lo más esencial para la vida. Los estados de cortisol en el paciente crítico se van a denominar tres estados: el estado permisivo, el estado estimulador y el estado supresor. ¿Qué va a pasar? Una vez que tienen ustedes su lesión, lo que va a hacer es de que va a permitir al organismo tener el feedback negativo necesario para que todo el cortisol circulándose a nivel periférico sea aceptado por las células, y en dado caso que no sea necesario va a haber una segunda estatus, que es el estado estimulador. En este estado estimulador lo más importante es de que se tiene que delimitar el daño, delimitar lo que es la inflamación, y bueno, posteriormente para evitar lo que es una secreción excesiva de lo que son los esteroides, viene lo que es el estado de supresión, ¿no? Esto va de la mano de los tres ciclos para que el paciente crítico pueda salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa en la fase crónica? En la fase crónica se ha demostrado en algunos estudios que, pues bueno, se conlleva lo que es la atrofia progresiva de la glándula suprarrenal. Les estoy poniendo del lado derecho cómo sería un corte histológico normal y cómo sería un corte a nivel de atrofia de la glándula suprarrenal. De hecho, se ha demostrado que los pacientes post-mortem tienen zona de necrosis a nivel de lo que es las zonas de la suprarrenal, que es algo muy, muy interesante, ¿no? En este diagrama que viene en el artículo de revisión, por lo general se divide en tres. Lo que es la fase aguda, que realmente no se sabe exactamente cómo interactúa lo que es la hormona liberadora. Lo que se sabe es que hay una disminución de la adenocorticótropa y por ende lo que es el cortisol va a realizar un aumento de la producción, una disminución del metabolismo y va a tener un aumento del cortisol plasmático. Cuando ustedes pasan a la primera fase y se encuentran en una fase de recuperación, pues bueno, lo que es la hormona adrenocorticótropa va a aumentarse, se queda normal, al igual que es la producción y el metabolismo, ¿no? Ya van a tener lo que es un cortisol plasmático. Pero, ¿qué pasa en lo que es la fase crónica? A muchos de esperar, o lo que los investigadores habían revisado es de que al momento de tener una lesión, una injuria, se seguiría secretando el cortisol cuando no es así. Se ha limitado que incluso los pacientes en estado crónico tienen disminución tanto en producción como en metabolismo y bueno, y como las concentraciones plasmáticas. Esto podría delimitarles, en dado caso que se llegara a medir, pues cómo estaría su paciente, ¿no?
recordando unos conceptos básicos, recordando que hay inhibición de la 5-alfa reductasa, la 5-beta reductasa hepática y la beta hidroxiesteroide deshidrogenasa renal, que son que son los responsables de la inhibición de pasar de cortisol a metabolitos inactivos, ¿no? Y recordando que o de los principales inhibidores son los ácidos biliares. Hablando de un poquito de criterios diagnósticos, pues obviamente lo que son los síntomas compartibles, los que se habían comentado antes, una estancia en una unidad de cuidados intensivos de más de 6 días, los niveles de cortisol plasmático basal por debajo de 6 microgramos sobre decilitro, o un incremento del cortisol tras la prueba de ACTH cuando se tiene un nivel menor a 6 microlitros sobre decilitro, ¿no? Por lo general, las perlas que van a dar este artículo, pues bueno, van a ser que los niveles de ACTH bajos no deben de considerarse indicativos de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Esto ya se ha limitado, es que está en boga lo que se encuentra en los pacientes y que la posibilidad de insuficiencia suprarrenal solo debe de considerarse en fases avanzadas de la enfermedad. Todavía estamos lejos de que en una fase aguda se pueda evitar esta situación, ¿no? Si encuentran ustedes cortisol bajo en la fase aguda, se puede interpretar como un daño orgánico a nivel de cualquiera del sistema de la hipófisis hipotálamo adrenal. Y que bueno, los niveles normales de cortisol son de 6.8 gramos sobre decilitros. ¿Qué hemos hablado sobre el tratamiento? Muchos investigadores han propuesto que el uso de los corticoides eh, son necesarios para el paciente crítico, pero ¿qué es lo que ha dicho la evidencia? Pues bueno, que no, en lugar de ser beneficioso, pues bueno, esto ha incrementado lo que son las complicaciones catabólicas y mayor riesgo de infección, así como mayor riesgo de estancias hospitalarias, ¿no? En la antigüedad las dosis que se recomendaban de hidrocortisona pues eran 200 a 300 microgramos al día. Actualmente pues ya se puede saber de que la producción diaria de cortisol es de 60 miligramos al día, ¿no? Lo que está la nueva tendencia. Me gustaría encontrar un artículo de revisión para poder delimitar que esto sea pues algo muy pues aplicable, ¿no? En lo que son nuestros pacientes. Ya para terminar, dando unas pequeñas conclusiones sobre el vídeo, pues nada más recordar que la sospecha de insuficiencia suprarrenal del enfermo crítico debe ser en pacientes que tienen más de 7 días en la UCI. Si ustedes se encuentran ACTH baja, no debe ser indicativo de que esté pasando este estado. Los pacientes que tienen una entidad grave, los niveles del cortisol pueden dar el diagnóstico, no pueden hacer una prueba de ACTH. ¿Cómo se hace esta prueba? Pues bueno, se extrae lo que es sangre. Enseguida se le aplica lo que es la inyección de ACTH, generalmente en el músculo del hombro, y puede ser de forma sintética la ACTH. Después de 30 a 60 minutos puede ser cuantificado en la sitio donde se le aplicó, le sacan una toma de sangre nuevamente y el laboratorio verifica el nivel de cortisol de la muestra obtenida, ¿no? Que es una prueba que podría serles útiles. Recordar que los niveles de cortisol menor a 6 microgramos es criterio diagnóstico para esta entidad. Y bueno, que las dosis de hidrocortisona recomendadas para este paciente crítico es de 60 miligramos diarios. Les dejo nada más unas preguntas para resolver. Esta entidad es de carácter adaptativo. Es un fenómeno que perjudica al paciente que tiene alguna alteración crítica y que no responde al tratamiento que se le deja. O esto puede ser utilizado como marcador de gravedad, solo el tiempo lo sabrá. Ya nada más para terminar, solo le quiero mandar saludos a todo el equipo de ahí de la unidad de cuidados intensivos, que me encuentro ahorita con unos maestros, pues viendo este tipo de casos, ¿no? Y discutiendo. Y del lado derecho, pues tienen la foto de mi hospital, la tomé de mi interno Alex, también ahí saludo a mis internos, Omar, que espero que les sirva este video. Y nada más para recordarles que pues cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, aquí les dejo mis redes sociales, pues pueden echarme cualquier comentario, ¿no? Espero que les haya
gustado este vídeo y pues bueno, nos veremos hasta la próxima. Chao.